¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Si lo tenemos, libro de Joel, capítulo 2, versos 27 en adelante. Dice así la escritura: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho una pregunta: bueno, ¿y cómo podemos conocer y saber que en medio de nosotros realmente está Dios? Porque aquí dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios nos da señales de que Él está en medio de nosotros. El día viernes tuvimos una velada de adoración, de palabras, de oración y ministración del Espíritu de Dios aquí en la iglesia. Terminamos como era media velada, como a las 12:30 de la noche, algo así. Y fue un tiempo muy maravilloso, pero lo fue muy maravilloso para mí, porque tuvimos primero una junta con el liderazgo de la iglesia, y mientras salí de la junta, recuerdo, fui al baño, y cuando yo ya salí del baño ya eran como 8:30 o 9 de la noche, algo así. Había una estrella muy luminosa allá en los cielos, al fondo. Se miraba muy preciosa la estrella. Y entonces decía yo: ¿será esta la estrella de la mañana que habla la Biblia? Estrella, ¿o será la estrella de David? Está demasiado luminosa, muy lindo. Qué hermoso, Señor, lo que has creado. Señor, estarás tú ahí en los cielos, contemplándonos desde las alturas. Y yo me quedé un rato ahí contemplando lo hermoso que estaba esa estrella. La verdad no sé qué estrella es, no sé mucho de constelaciones y todo eso. A lo mejor necesito conocer más, pero estaba muy preciosa esa estrella. Lo extraordinario es que cuando terminamos la velada y ya vamos saliendo, un hermano me dice y me da una palabra de parte del Señor, ya en la madrugada, o sea, 12:30 de la noche, casi la 1 de la mañana. Y me dice, tengo una palabra para ti, me dice el Señor, que desde las estrellas que tú estabas viendo, Él también te ve. Este hermano no sabía nada, eso yo lo hice en lo secreto ahí, unas horas antes. Y que te tiene, me dice, cobijado bajo sus alas, que no temas, porque Él está contigo. Y hermanos, son señales que llegan a nuestra vida, donde uno dice: Señor, muchas gracias, porque este hermano, pues yo no le he platicado nada, ni le he dicho nada, ni yo voy a venir a contar aquí un testimonio por manipular la palabra o por quedar bien. ¿Con quién quedo bien? Nomás hay que quedar bien con Dios. Pero fue algo que llenó profundamente mi corazón. Y yo le dije al hermano, bueno, le dije, es que hace un rato yo estuve contemplando las estrellas y en especial una. Y yo decía: Señor, qué hermoso lo que has creado.
Y qué hermoso saber, Señor, de que un día tú vas a regresar, Señor, así como subiste a los cielos, vas a regresar aquí en la tierra. Y este hermano me dio esa palabra de consolación el día viernes. Y son maneras como uno puede saber de que, porque la Escritura dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Nosotros somos el Israel espiritual. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Pero durante la semana, como fue una semana donde tuvimos ayuno y oración, yo no ayuné toda la semana, a veces escojo 1 o 2 días, máximo 3 días, para hacer ayuno durante la semana. Pero fue una semana que sí estuvimos orando y buscando el rostro del Señor. Y Dios traía a mi corazón algo y yo le decía, Señor, y en la velada Dios me lo respondió de igual manera. Yo le decía, bueno, Señor, nomás 2 visiones me diste tú en mi vida cristiana. Y pareciera que se cerró y me encantaría volver a tener, Señor, esas visiones que un día tú me diste. Cuando yo era muy joven, era un joven maestro, quizás de 20 o 21 años. Trabajaba ya en una comunidad muy lejana en mi país, se llamaba Las Vegas, Victoria y Oro. Y ahí la iglesia hacía oración a las 4 de la mañana. Estábamos en el templo de 4 a 6 orando. Y después de varias semanas de estar orando en ese horario, un día mientras nosotros ya estábamos saliendo, yo entraba a las 7 a trabajar, entonces tenía que correr a donde yo vivía, a cambiarme, a bañarme, a alistarme para poderme ir al trabajo. Y entonces, mientras íbamos saliendo del templo, una hermana habló en profecía y dijo, no se vayan. Dios dice que tiene algo muy especial en esta mañana. No se vayan. Y nos regresamos hasta el altar donde estábamos orando. Y cuando yo regresé ahí, algo muy poderoso entró en mi vida desde mi cabeza hasta abajo. Yo empecé a danzar al Señor y adorarlo con todo mi corazón. Acuérdese, David danzaba así delante del Señor nuestro Dios. Y mientras estaba ahí, yo miré los cielos abiertos. Y eso no es algo que me lo hayan contado, o que algunos dicen, no, es que te la fumaste. Así dice el mundo impío. Pero no, hermano, yo estaba completamente despierto y miré los cielos abiertos y miré una puerta estrecha y una luz que salió de esa puerta. Pero esa luz, delante de esa luz, venía un ángel volando con sus 2 alas, muy blanco, muy resplandeciente, pero se fue a internar a un lugar donde había muchas, pero muchas tinieblas. Y eso fue algo que yo lo contemplé con mis propios ojos. Y me di cuenta de que existe una realidad que trasciende a lo humano, que trasciende a lo cotidiano, a lo que nosotros vemos en este mundo, que existe una realidad espiritual y nadie puede contármelo, nadie puede venir y decirme lo contrario porque yo lo vi con mis propios ojos. Y yo no entendí esa visión en ese momento. Años más tarde, mientras yo era estudiante del Instituto Teológico, en un tiempo de ayuno y oración también al Señor, yo le pregunté a Dios, estando ahí solas en mi cuarto, Señor, nunca entendí aquella visión que tú me diste. Y me dijo, hoy ya entiendes un poco más. La palabra ángel significa mensajero. Y yo te he llamado para que seas mi mensajero. Y las tinieblas que vistes, me dijo, que daban vueltas así, es porque te voy a mandar a lugares donde hay muchas tinieblas, para que lleves mi luz. Y eso fue lo que yo recibí del Señor. Y esa fue una de las visiones que recibí de nuestro Padre Celestial. La segunda visión fue cuando yo dejé el trabajo de maestro para dedicarme completamente al ministerio por el llamado que Dios hizo en mi vida. Y yo regresé a mi pueblo a servir. Pero yo había regresado a mi pueblo con pruebas, con dolor en mi corazón, con circunstancias que había estado viviendo. Y entonces mientras yo estaba ahí orando,
el joven pastor que había ahí en mi pueblo era un hombre que se metía mucho con Dios, pero mucho. Él se encerraba a veces semanas enteras solo con agua, a buscar el rostro de Dios, en ayuno, en oración, en ruego. Entonces ese hombre que Dios lo había ungido tanto, llegó y me impuso las manos en la cabeza mientras yo estaba orando. Me iba 1 hora antes del servicio para orar ahí en el templo. Y cuando él puso sus manos, yo ya me encontré en otro lugar, ya no estaba ahí en el templo. Me imagino que mi cuerpo sí, pero si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, dijo Pablo. Pero yo estaba en otro lugar. Yo estaba sentado en un lugar como si fuera un cine, en primera fila, en la primera butaca. Y empecé a escuchar una voz, es una voz, como diría, como murmullos, como muy ruidosa, como muy fuerte, pero era una voz de alguien que no estaba nada contento. Escuché la voz de un Dios airado, como lo dice la Biblia. La gente cree que el Dios airado no existe. En el libro de Apocalipsis dice que los ricos, los poderosos, los capitanes, todo siervo, todo libre, se escondieron entre las peñas y decían a las peñas y en los montes: caer sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Mi amado hermano, la gente cree que Dios solo es amor, pero habrá un día en el cual Dios va a manifestar su ira a este mundo. Yo escuché esa voz de un Dios airado, y entonces cuando yo escuché esa voz me dio mucho miedo. Y lo primero que hice fue que quise salir corriendo de la silla, de la butaca ahí donde yo estaba sentado. Me quise levantar, pero había una fuerza que me tenía ahí sentado. Y no me pude sostener en pie. No pude pararme. Como quien dice, aquí te tengo sentado y aquí te sientas. Y se abrió una pantalla. Tenía grabada todas las escenas de mi cochina vida cristiana que yo llevaba. Porque yo decía que era cristiano, pero con mis hechos había negado al Señor. Era un joven que iba a la iglesia, pero saliendo de la iglesia me iba al billar a tomar cerveza, a emborracharme con mis amigos. Me iba toda la noche a emborracharme con mis amigos y a vivir una vida disoluta. El domingo en la iglesia y entre semana un pagano. Y yo experimenté a ese Dios airado. Créame, esa experiencia cambió profundamente mi vida. Yo me di cuenta que con Dios no se puede jugar. Que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar un día. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y yo ese día dije: este es el día de mi muerte, ya me mandó al infierno. Porque empecé a ver las imágenes y me tenía grabado como si una cámara me anduviera siguiendo en todo lo que yo había hecho. Y tenía todo grabado, pero a full color, todo grabado. Y ahí estaban las evidencias de cómo le decía yo: ese no soy yo. Todo lo que yo andaba haciendo. Y entonces yo estaba muy angustiado, muy desesperado, y toda mi cabeza decía: ya te mandó al infierno, ya me mandó. Pero de repente en la visión yo escuché un sollozo, hizo como alguien que llora. Y me mencionó por mi nombre y me dijo: Dani, todo lo que has visto, yo ya te lo he perdonado. ¿Por qué no puedes perdonar tú también? Yo había sido muy golpeado por la vida, estaba lleno de rencores contra mi madre, mis progenitores, traía mucho odio en mi corazón. Y eso me iba encadenando. Ya nos habíamos hecho novios con mi esposa, y también ya empezaba a manifestar todo ese odio, todo ese rencor.
Y Dios me habló y me dijo que si Él me había perdonado todo lo que Él me había mostrado, ¿por qué no podía hacer lo mismo yo? Y fueron dos visiones muy poderosas que cambiaron profundamente mi vida. Porque yo me di cuenta que no estoy tratando con una religión, con un ídolo, con un Dios muerto, mudo. Estoy tratando con un Dios vivo y verdadero. Y mis amados hermanos, Él sabe y conoce nuestra vida, conoce aún nuestros pensamientos. Ni siquiera, dice el salmista, está la palabra en nuestra boca y Dios ya sabe lo que vamos a hablar. Me conoce por dentro y por fuera, por delante y por detrás me rodeaste. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender, dice el salmista David. Entonces, Dios nos conoce, pero los que necesitamos conocerlo somos nosotros. Y conoceréis, dice Joel 2:27, que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios. La segunda señal que Dios me dio el día viernes en la velada es que mi esposa estaba ahí ministrando a unos jóvenes. Porque yo en la semana había estado orando diciéndole: Señor, ¿por qué no me vuelves a mostrar esas visiones? Nomás fueron dos. Yo me quedé con sed de más, Señor. Yo quiero ver más de tu gloria, de tu poder. ¿Por qué solo dos? Y mi esposa estaba orando por los jóvenes y le citó Joel 2:28. Y entonces ella empezó a decirles: es que escrito está que ustedes los jóvenes van a soñar sueños y que ustedes los jóvenes van a ver visiones y los ancianos van a soñar sueños. Y me cayó el 20 en ese momento. Yo dije: híjole, yo le estoy pidiendo visiones al Señor como si yo estuviera bien chavo, como si estuviera bien joven. Las visiones son para los y para los ancianos. Cuando la Biblia habla de anciano, no está hablando necesariamente de alguien lleno de días, sino de alguien que ha alcanzado madurez en las cosas espirituales. Y entonces el Señor me habló a mi corazón y yo sentí esto de parte de Dios que se los quiero comunicar en esta mañana. Y me dijo: yo no he dejado de hablarte, solo que he cambiado el método. Ya no te hablo a través de visiones, pero te he hablado a través de sueños. Te he revelado cosas de mí por medio de sueños. Porque aquí está escrito en la Biblia, y si no, léalo. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y entonces Dios dice en su palabra, y eso fue algo que me confortó mucho, porque dije: wow, Señor, toda esta semana yo he estado orando y diciéndote: Dios, ¿por qué no me has vuelto a revelar visiones? Me quedé con hambre y sed de tener otra visión celestial. Pero cuando mi esposa estaba ministrando y mencionó este versículo a los jóvenes que estaba orando por ellos, el Señor me abrió el entendimiento. Y me dijo: y es que yo no he dejado de hablarte, solo que cambié el método. Ya no te he hablado a través de visiones, pero sí te he hablado a través de sueños. ¿Sabe que estamos aquí gracias a que Dios me habló por medio de un sueño? Estábamos en plena pandemia, la iglesia cerrada, las ofrendas bien limitadas. Apenas podíamos pagar la renta, porque había que pagar renta. Llegamos a un convenio con el dueño de la propiedad de abajo de pagarle la mitad durante todos algunos meses de pandemia, mientras se abrían las iglesias. Y al pastor pues le daban la mitad del salario, y con mi esposa enferma, con todas las pruebas que se nos vinieron durante la pandemia, y estábamos en lo peor, cuando yo tuve un sueño. Y en el sueño me dijo el Señor: era un hermano constructor de aquí de la iglesia que me estaba hablando en el sueño, y me dijo: pastor, ¿cuánto tiene para comenzar la construcción de la casa del Señor? Y yo le dije: hermano, pues yo creo que tendremos algunos 40,000 pesos.
Pero bueno, en el sueño por lo menos tenía. En la realidad creo que ni eso había. Y él movió la cabeza así y me dijo, muy bien, me dijo. Con eso es suficiente, hágala porque va a alcanzar para construir en ese lugar. Mi hermano, yo me desperté espantado y hasta me senté en la cama. Y desperté a mi esposa a esa hora. Le dije, mi amor, me tuve un sueño bien fuerte. Déjame dormir, es que soñé algo muy fuerte. ¿Y qué soñaste? Pues soñé, le digo, de que dice que va a alcanzar con 40,000 pesos para hacer la iglesia del Señor. Hermanos, 40,000 pesos no alcanzaron ni para limpiar este lugar. Fueron 68 tolvas de escombros que hubo que remover, meter retroexcavadora, tolvas de las grandes, 68 viajes de escombros. Con la limpiada se fueron 40,000 pesos. Y mira, y de la nada y en el peor momento, nosotros le creímos al Señor nuestro Dios. Y gracias a que le hemos creído al Señor nuestro Dios, estamos en este lugar para gloria y honra de nuestro glorioso y precioso Salvador. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque en el libro de Job la Escritura dice que Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Job 33. Por medio de sueños, en visión nocturna, cuando los hombres, dice, se van al lecho, y entonces les revela al oído su consejo. Y ahí habla el Señor por medio de sueños. ¿Se acuerda usted cómo le habló el Señor a aquel hombre llamado José, que era un esclavo? José tenía la habilidad de soñar sueños, pero también de interpretarlos. Y él soñó un sueño, ¿verdad? Que 11 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban ante él. Lo malo es que José se lo contó a sus hermanos y como siempre hay envidiosos, ¿verdad? Se llenaron de envidia. Y entonces dijeron, ahí viene el soñador, hay que sacarle los sueños de la cabeza. Porque su padre lo amaba mucho, le compró una túnica de colores y ellos lo aborrecían mal, porque hay gente que cree que la túnica solo en ellos luce y que no tiene que lucir en los demás. Y eso es envidia, y eso es del infierno, eso no es de Dios. Y ese hombre llamado José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, a casa de Potifar. La mujer quiso aprovecharse de ese joven y él no lo consintió y lo acusó de violación, lo acusó de querer hacerle daño y fue a parar a la cárcel. Pero estando en la cárcel, llegó el copero y el panadero, también cayeron en la cárcel. ¿Y qué dice la Escritura? Que estando ahí en la cárcel, dice la palabra del Señor nuestro Dios, ambos tuvieron un sueño, tanto el copero del rey como el panadero del rey, el que le cocía el pan. Y José les interpretó los sueños. Más tarde el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, de 7 espigas llenas y 7 espigas vacías. Y llamaron a todos los sabios adivinos y nadie podía entender el sueño. Pero llegó José y lo interpretó. Y le dijo, mi señor, vienen 7 años de gran abundancia sobre toda la tierra. Yo te aconsejo que hagas graneros, que almacenes el grano. Y dice la Biblia que la tierra produjo, pero en cantidad, que ni se podía contar cuánto fue lo que almacenaron en riqueza. Pero tal como interpretó el sueño, fue precedido de 7 años de desolación. 7 años donde hubo hambre. Y entonces Dios
por medio del faraón, puso a José como administrador de los graneros de Egipto. Y la Biblia nos dice entonces que de esta manera el Señor preservó la vida de los hebreos, porque fue en esas circunstancias de hambre que ellos tuvieron que llegar a la nación de Israel. Y Dios usó a José y lo mandó adelante como un instrumento para preservar la vida de su pueblo. Aquellos que son libertadores, a los cuales Dios llama para preservar la vida de muchos, Dios los pasa por procesos bien difíciles, bien difíciles. No es simplemente decir yo quiero soñar sueños. Dios los pasa por medio de procesos en donde la persona tiene que ser tratada. A Moisés lo mandó 40 años a cuidar ovejas de su suegro Jetro. A José lo mandó a Egipto como esclavo y estuvo ahí José hasta su juventud. Experimentó de todo y experimentó lo más bajo, que fue la cárcel. Y de la cárcel Dios lo sacó a gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle gloria al Señor nuestro Dios en esta preciosa hora. Pero mira qué herramienta tan extraordinaria. Fue por medio de esos sueños que Dios puso en grande a José. Fue por medio de esa relación, de esa intimidad que él tenía con Dios, que Dios lo sacó de la misma cárcel. Porque el Señor dice: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Pero también el libro de Joel 2:28 nos dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Otra versión dice: y predicarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y habla de género masculino y femenino, porque algunos le quieren creer a Pablo, porque Pablo dice: no, es que no permito que la mujer hable en la congregación, porque no es decoroso que la mujer hable en la congregación. Esas son leyes que tienen que ver con usos y costumbres en Medio Oriente. En Medio Oriente hasta el día de hoy hay lugares donde no es decoroso que la mujer hable, no tiene voz ni voto, no van a votar a las elecciones. Tienen que andar tapadas con un velo y la mujer, ¿por qué? Porque son sociedades totalmente patriarcales. Él dijo: no es decoroso que la mujer hable en la congregación, no es decoroso ahí en Medio Oriente. Pero en México, si las mujeres no hablan, no está buena la fiesta, ¿verdad? Aquí hablan hasta de demás, dice. Es una ley de Medio Oriente, no es nuestra. Y el deseo de Dios es que todos los pueblos le adoren. Uno de los trabajos más difíciles en la comunicación del Evangelio es saber identificar qué son aspectos culturales de la Biblia y qué son principios eternos. El principio eterno es que los hijos y las hijas van a predicar, van a profetizar la palabra de nuestro Dios. Cuando dicen amén, aleluya, bendito el nombre de nuestro Dios. Por eso es que cuando Jesús resucita, ¿sabe quiénes le siguieron hasta la crucifixión? Todos los hombres huyeron, los cobardes. Juan fue el único que lo miraba de lejos. De lejos. Pero ¿sabe quiénes estuvieron al pie de la cruz? Las mujeres. ¿Sabe quiénes financiaron su ministerio? No los ricos. ¿Sabe quiénes lo financiaron? Mujeres piadosas. La mujer de Chuza, intendente de Herodes, Juana, María, Magdalena y muchas otras mujeres con sus bienes los servían, y ellas financiaron el ministerio del Señor. ¿Y sabe quién anunció la resurrección por primera vez? Una mujer, María Magdalena.
Después de esto voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, amén. Hombres, mujeres, Dios puede usar niños. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Porque es la era del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, para Él no hay varón ni mujer, no hay judío ni pagano, sino que todos somos una sola creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro glorioso Salvador. Los sueños que Dios quiere dar a su iglesia y las visiones son aquellas en las cuales el Espíritu de Dios ha sido derramado en los corazones. El Espíritu Santo de Dios derramado en los corazones. Dios desea llenar nuestras vidas con su Espíritu Santo. Es la era del Espíritu de Dios. El Señor nos dijo: no les dejaré huérfanos, les mandaré un consolador para que esté con ustedes para siempre. Porque Jesús estaba limitado por un cuerpo humano. Y Él dijo: voy a mandarles a un consolador que esté con ustedes para siempre. Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Pero quiero que leamos el verso 29, porque este verso 29 es muy importante. Si lo logramos entender, vas a tener una llenura del Espíritu Santo en tu vida, sin precedentes. Y también sobre los siervos. ¿Y sobre quién más? Y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿A qué se estará refiriendo con los siervos y las siervas? Ayúdenme ustedes, hermanos. ¿A qué se estará refiriendo el Señor con los siervos y las siervas en los cuales va a derramar de su espíritu en aquellos días? Ayúdenme, mis hermanos. ¿Qué idea se nos viene a nuestra mente? Hay otra versión aquí que dice: en esos días derramaré de mi espíritu sobre los sirvientes, tanto hombres como mujeres por igual. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo de Dios es tan noble, tan precioso, que Él no anda buscando arrogancia en su iglesia? Él está divorciado y peleado con la arrogancia. Él anda buscando sirvientes, gente que tenga un corazón de siervo, que tenga una disposición para servir, para querer hacer verdaderamente la obra de nuestro Dios. Ese es el corazón que Dios está buscando en nosotros. Que seamos servidores y no señores. Porque ya existe un Dios y existe un Señor, Dios y Padre de todos y en todos. Y Dios nos va a probar a través de la vida
a ver si es verdad que nosotros tenemos un corazón y un espíritu de siervos. Ayer, el día de ayer sábado, yo vine aquí en la mañana a la iglesia, al mediodía, a pagarles a algunos de los trabajadores, porque a otros les pagamos el domingo. Y entonces me dice el hermano, no, pues ya casi me voy a ir, dice, y le digo, bueno, pero falta ese cuadro, ya está listo para poner las losas acero, pues ya casi va a ser hora y no tengo quien me ayude, me dice. Pues no hay ningún problema, pásenme los guantes, le digo, y vamos a subir la losa acero. ¿Y quién dijo miedo? Yo me puse a subir losa acero ahí con ellos. Y gracias a Dios dejaron el otro cuadro ya puesto, eran 4 láminas, están bien pesadas. Y yo andaba, me ensucié y llegué sucio allá a la casa y lo demás. ¿Y qué cuesta lavar la ropa? Dios nos va a probar en la vida a ver si es verdad que tenemos espíritu de siervos. Si somos capaces de que vemos una basura ahí tirada, la recogemos y la ponemos en su lugar. No, que en esta iglesia no hacen aseo. Si usted tiene esta actitud de señor, no de siervo. Dios quiere ver siervos en medio de nosotros. Ay, que es que esto está mal hecho, que no sé qué. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Sabe cuándo tiene derecho uno a opinar? Cuando uno se ha partido la vida ahí trabajando. Pero de lo contrario, entonces estoy teniendo una actitud de señor y no de siervo. Y entonces vamos a estar a años luz, lejos de que Dios verdaderamente derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. Porque los siervos, ¿qué hacen? Obedecen al Señor nuestro Dios. Está muy arraigado en nuestra cultura la crítica, la murmuración, el cuestionar, mis amados hermanos, de verdad. Yo oigo en las noticias, hay noticieros que se dedican a hacer pedazos al gobierno, al presidente, al al otro. Y yo digo, Dios mío, si Dios tú nos mandaste no a criticarlos, sino a orar por ellos, porque no tienen un trabajo fácil. Y sabe que uno muchas veces es arrastrado a eso, a querer hablar mal del gobierno, de del otro, de aquel. Uno es arrastrado a eso porque ese es el espíritu que hay en el ambiente. Pero tenemos que saber de que Dios hoy en día está buscando una generación de siervos, de hombres y mujeres que lo adoran, que lo alaban, que lo exaltan en espíritu y en verdad. Amén. Porque ya hay un Señor, ya hay un Rey. Él ya venció. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y quiero decirte que un día nos va a venir a pedir cuentas. El requisito que Dios está buscando en su iglesia para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo es que tengamos una actitud de siervos y no de señores. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Se acuerda usted el día en que Jesús celebró la Pascua? Si la familia tenía lana, tenía billete, contrataban a un sirviente. Porque como andaban en sandalias y había mucho polvo del desierto, en el camino son lugares desérticos. Entonces, para entrar a la cena era tan solemne que contrataban a alguien para lavar los pies y le daba un masaje rico ahí, ¿verdad? Pedro por algo no se quería lavar los pies porque a lo mejor tenían hongos o uñas, ¿verdad? No lo estoy imaginando nomás. No era por eso. Pero contrataban a un sirviente que hiciera, un esclavo que hiciera el trabajo de lavar los pies a los asistentes a la fiesta solemne de la Pascua.
Pero si la familia era de escasos recursos, ponían la toalla y el hebrío ahí, y uno de los invitados tenía que tomar el lugar del siervo. Todos vieron la toalla y el hebrío, pero todos se fueron a sentar y dijeron, va a estar bueno el cordero, y luego es asado. Una vez al año lo comen con hierbas amargas para recordar la amargura que vivieron en Egipto, y con panes sin levadura, y es una fiesta preciosísima. Está todo el animal entero ahí, y todos agarran y disfrutan, y todos pensaron en el privilegio, pero nadie quiso tomar el lugar del servicio. El Señor dejó que todos pasaran, y entonces, como nadie quiso tomarlo, agarró la toalla y el hebrío, ¿y qué hizo el Señor? Se puso a lavarle los pies a los discípulos. Eso es lo que Dios está buscando para llenarnos de su Espíritu Santo. Antes de que nosotros lleguemos aquí, hay hermanos que ya han estado limpiando, arreglando la mesa, preparando, y créanme, y tienen que esforzarse, venir bien temprano, estando a la puerta, estando recibiendo todo en este lugar. Podemos darles un aplauso a los servidores en esta mañana, ¿ven? Dios los bendiga en gran manera. Ellos tienen que limpiar cada silla, ¿ven? Pasando el trapito para que no nos vayamos sucios de polvo nosotros. Los músicos ellos están aquí no desde hoy, desde ayer. Ellos vienen a ensayar. Mi hijo ahí estuvo ensayando, ayer venimos por él y le dijo, no papá, voy a llegar. Llegó a las 10, casi 10:30 de la noche, ensayando. Los de la danza no actúan hoy, vienen desde ayer a ensayar, porque Dios está buscando un corazón de siervos. Eso es lo que Dios está buscando en medio de nosotros. Y Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Él le enseñó y dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy. Pero yo he estado entre ustedes como el que sirve, no como aquel, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino a servir y a poner su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Y es así como Dios trabaja. Tenemos que cambiar esa cultura de cuestionar siempre la autoridad, de estar siempre inconformes y renegando y murmurando del gobierno, de esto, de aquello. Si la gente mundana quiere hacerlo, que lo haga. Pero los cristianos no hemos sido llamados a eso. Porque por murmurar Israel se quedó postrado en el desierto. Fue el pecado que condenó a toda aquella generación. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Los siervos son antílopes, son animales muy mansos. Son animales muy comunes y muy mansos en los tiempos bíblicos cuando se dio esta profecía. Y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. El Señor Jesucristo, mientras vivió aquí en medio de nosotros, por eso no lo pudieron identificar como el Mesías. Porque en lugar de llegar en un caballo blanco, llegó montado en un burro, animal de carga. Y él no tenía problemas. Él dijo, yo ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Y vivió una vida extraordinaria y sencilla, porque había en él un corazón de siervo. Dios está buscando hoy en día siervos en quienes derramar de su espíritu. Quienes se ofrezcan y digan, pastor, ¿en qué podemos servir? ¿Qué puedo hacer realmente para el desarrollo de la obra de nuestro Dios? ¿A dónde voy a ir a trabajar? ¿En qué misión? ¿Cómo puedo apoyar el talento que están allá las hermanas cocinando? Voy a llevar quizás algún guiso ya hecho, porque estoy interesado en que la obra del Señor crezca y salga adelante. ¿Cómo puedo yo involucrarme en la obra, Señor, que tú nos has encomendado?
Dios seguirá por los siglos buscando gente que tenga un corazón de siervo, porque para señores ya hay uno y el Señor está en los cielos. Todo lo que Él quiso lo ha hecho y Él está interesado en buscar siervos y no señores en medio de nosotros. Póngase en pie ahí donde se encuentra. Dígale conmigo: Padre, si hay algo que anhelamos, Señor, en medio de nosotros, es que tú verdaderamente, Señor, estés en medio de nosotros. No lo merecemos ni lo vamos a merecer jamás, Señor. Es tan grande el privilegio el que tú habites, Señor, en medio de nosotros. Pero tú habitas en las alturas y en la santidad, y con el humilde y el quebrantado de espíritu. Tú habitas, Señor, en la alabanza de tu pueblo. Perdónanos si en algún momento nos hemos creído reyes, señores, cuando el único Señor eres tú. Pero entre nosotros, Señor, tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Señor, perdona ese espíritu de crítica, Señor, de juicio, Señor, que viene muchas veces de un corazón acostumbrado a señalar los defectos de los demás. Y nos olvidamos de que tú todo lo sabes, tú todo lo ves, tú todo, Señor, lo mides. Perdónanos, Espíritu Santo de Dios. Y te ruego que esta iglesia sea un lugar de tu alabanza, de tu adoración, de tu exaltación, Señor. Sea un lugar donde tú te muevas, donde tú nos enseñes para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Señor, muchas gracias por habitar en medio de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor nuestro Dios. Aleluya.